Leyentes, ¿cómo han estado? Qué gusto volverlos a ver por aquí. El día de hoy quiero hablarles, pues estamos en octubre del terror, Halloween, miedo, brujas, vampiros. Y pues, por supuesto que teníamos que hablar del tema. Y por supuesto que el día de hoy les voy a recomendar 8 novelas del maestro del terror, Stephen King, que a mí son las que más miedo me han dado. No sé a los demás, ya saben que esto es de acuerdo a mi punto de vista. Empezamos. Stephen King está catalogado como el rey del terror. Tiene muchas obras que no son de terror, pero sí tiene algunas, muchas de terror, que son de las que quiero hablar con ustedes. Aquí yo les voy a hablar de 8 libros de Stephen King que a mí me han causado terror. Puede que no sean los más terroríficos, pero yo no he leído toda la obra de Stephen King. En este momento llevo como 42, 43 libros y él ha escrito casi 100. Entonces, dentro de esos 42, 43 que yo he leído, quiero comentarles cuáles son los que me han causado más terror, cuáles me han puesto la piel de gallina, ¿sí? Y esto es desde mi punto de vista personal como lectora, recuérdenlo, ¿sale? El orden en que les voy a presentar estos libros va a ser en orden cronológico, como según las fechas de cómo las escribió el autor. El primero es el primer libro que el autor publicó, no que escribió. Lo publicó en 1974 y es Carrie. Este libro, no sé si ya sepan, tiene una historia de que Stephen King lo escribió, lo leyó, no le gustó y lo tiró a la basura. Su esposa lo sacó de la basura, Tabitha, y le dijo, oye, es que este libro vale la pena. Y fue el primer libro que se le publicó. Y nos habla de la personaje principal, es Carrieta White, mejor conocida como Carrie, que es una chica que vive en Chamberlain, una pequeña población cerca de Maine. Ya saben que Maine le encanta a Stephen King, es donde escenifica la mayoría de sus novelas. Pero es una chica que es bulliada en la escuela. ¿Por qué? Porque su mamá es muy allegada a la religión, pero a un extremo, y entonces no la deja que se peine ni se vista como las chicas modernas, siempre con hasta el tobillo, ropa que no va de acuerdo a su edad. Entonces ustedes saben que en las escuelas pues es muy dado el buleo y bulean muchísimo a Carrie por eso. Pero Carrie tiene ciertos poderes paranormales que pues cuando llega esta burla a un extremo en el baile de graduación, ella explota. Y es una novela que si algo tiene es sangre. Tiene sangre por todos lados. Está escrita en forma epistolar, pero Carrie, en esta explosión que les digo que tiene, pues pierde el control de sí misma y llega a hacer cosas y daños muy, muy fuertes en esta población de Chamberlain. Hay un momento que la bulean tanto que hasta dices, híjole, ¿se lo merecían? No lo sé. Pero sí es de las novelas que más te deja pensando así con miedito de Stephen King. Lleva a la fecha 4 adaptaciones en el cine, no sé cuáles les guste a ustedes más. El siguiente libro es también el segundo libro que publicó Stephen King y es Salem's Lot. Este libro lo publica en 1975 y llegó a leerse tanto que en el 79 se hizo la primera adaptación, aunque a principios del 2000 ya hubo un remake. Salem's Lot, ¿de qué viene? Pues algún día Stephen King, por lo que ha dicho, estaba viendo Drácula y hasta le dijo a su esposa, pues ¿qué pasaría? Imagínate que Drácula llegara en esta época a Estados Unidos. Entonces, en base a eso, él genera esta novela, que es una novela así de vampiros, donde encontramos a Ben, que es un escritor que vivió en esta ciudad. Es una ciudad que se llama Jerusalem's Lot, cuando era chico, pero se tiene que ir y de grande está escribiendo un libro, es un escritor, y regresa y quiere entrar a una casa que él entró cuando era chico, que es la casa de los Martens, donde era una casa abandonada, donde había habido una persona que había matado a su esposa y que él se había suicidado de cierta manera. Y pues que a lo largo de los años esa casa no se vendía y estaba ya abandonada y todos los niños jugaban. Ahora sí que la prueba de valor era entrar a esa casa. Y a este escritor, cuando era chico, le tocó entrar a esa casa y ver cosas que lo dejaron apanicado. Entonces ahora que está escribiendo un libro, decide regresar. Y su idea es entrar, pero se encuentra que esta casa ya está rentada.
Para esto, cuando él llega, conoce a una chica que se llama Susan y va conociendo a gente de todo el pueblo. Y de repente se muere un niño y luego su hermano y empiezan a suceder cosas muy raras. Hay un profesor que se hace amigo del escritor y que tiene una idea de que pues están llegando los vampiros a Jerusalén. Aquí sale un personaje de la Torre Obscura, ya se los mencioné en otros videos, el padre Callahan, que es un personaje muy importante, que tiene un enfrentamiento con Barlow, que es el malo de esta novela. Esta novela en un principio, Stephen King la quiso titular Second Coming, pero no lo dejaron, entonces después le puso Jerusalem's Lot, pero también le tuvieron que cambiar el título por Jerusalén, estaba muy con la Biblia y por eso nada más le dejó Salem's Lot. Pero sí es una novela que termina como no te imaginas. Yo no he leído ninguna novela de vampiros que termine como esta. Y llega un momento que dices, no puede ser. Ya no sabes ni de quién cuidarte, ni de quién no cuidarte, ni quién es el bueno, ni quién es el malo. La verdad es que genial. Bueno, y la tercera es un clasicazo también de Stephen King. Por supuesto que estoy hablando del Resplandor, que casualmente también es la tercera novela que publicó. Esta la publica en 1977 y nuevamente llega a tener tantas ventas que Kubrick la lleva al cine en 1980, pero la adaptación del cine es muy diferente. De hecho, se dice que Stephen King ha declarado que no le gustó, que si Kubrick quería cambiarla tanto la película, que mejor hubiera creado una historia propia a él. ¿De qué trata? Tenemos a Jack Torrance, que es nuevamente un escritor. Es muy común que el personaje principal de las novelas de Stephen King sea un escritor. Es un escritor alcohólico con su esposa y su hijo Danny, que no tiene trabajo y que un amigo le consigue un trabajo en un hotel, el Overlook, que está en unas montañas de Colorado, en la parte más alta, y que como hace tanto frío, ese hotel cierra todo el invierno, porque es imposible llegar por las nevadas. La población más cercana está como unos 60 kilómetros. Entonces a él lo contratan para cuidar el hotel en esta temporada que está cerrado, y él se va a quedar solito en ese hotel con su esposa y con su hijo. Entonces él está feliz porque dice, sí, me voy a ir y voy a poder escribir allá y quiero ser un nuevo Jack y salir del vicio. Y va feliz. Al llegar al Overlook, pues en lo que le están enseñando todo y lo que debe cuidar, y la caldera sobre todo, que es bien importante en esta novela, la caldera, cómo debe cuidarla y dónde están las habitaciones y dónde puede estar, dónde no puede estar. El jefe de los cocineros, Dick Halloran, pues también les da, sobre todo a su esposa, le dicen en la cocina que les están dejando la comida, cómo está la comida, cuántas cocinas hay. Pero después empieza a platicar con Danny y se da cuenta que Danny tiene el resplandor, cosa que también tenía Dick. El resplandor es algo como, híjole, como un sexto sentido, algo que sientes las cosas o percibes cosas que los demás no ven, de alguna manera. Entonces percibe que Danny tiene el resplandor y le dice que tenga mucho cuidado y que no se acerque a la habitación 237 para nada. Total que se va todo mundo y se quedan ahí en el hotel ellos solos, y entonces Jack, el papá, empieza a ver cosas. Danny también empieza a ver cosas. Wendy, la esposa, no las ve, pero empieza a sentir cómo su marido va cambiando, va empezando a ser otra persona, y empieza a tener mucho miedo de lo que pueda pasar. Y el niño empieza a tener mucho miedo por todo lo que ve ahí. Se me hace genial la historia. Dicen que se le ocurrió a Stephen King porque él casualmente fue a quedarse de vacaciones en este hotel en el Overlook, que realmente existe, y que estaba casi vacío porque ya iba a empezar la temporada de cierre. Se me hace genial. Yo les recomiendo que lean el libro, porque la película centra en todo en el papá Jack, porque meten a Jack Nicholson, que es un artistazo, pero la novela realmente es sobre Danny, ¿sí? Jack tiene cambios, pero realmente la parte central, el que percibe todas esas cosas que te van a poner la piel de gallina, es Danny. Entonces, sí, es una novela perfecta para estas épocas. Bueno, ¿y cómo dejar fuera Christine? Christine, el carro diabólico. Híjole, ¿será que es la primera novela que yo leí de Stephen King? Entonces, por eso
A mí me dio tanta cosita, tanto miedo, más vean todos los de estos que le puse. Christine fue escrito en 1983 y ya era tal el éxito, o digamos que ya era más conocido Stephen King, que el mismo año se hizo la adaptación para el cine. Christine, ¿de qué trata? Bueno, trata de Arnie. Arnie es un chico, el clásico chico buleado nuevamente en la secundaria de Estados Unidos, que es flaquito, que tiene mucho acné, que es callado, que lee mucho, pero que no es muy social, que lo han buleado toda la vida. Pero que tiene a su mejor amigo Dennis, que es el deportista estrella también de la secundaria. Y un día van en el carro de Dennis y se encuentran un Plymouth 1958. La película está ambientada en 1978, entonces ese carro ya tenía 20 años, ya era un carro viejo ahí estacionado en una esquina, además muy dejado de sí, muy oxidado, ya la pintura se veía mal, bueno, en malas condiciones. Pero Arnie ve el carro y se enamora de él y dice, yo necesito este carro, lo necesito comprar. Dennis le dice, ¿cómo lo vas a comprar? Dice, no. Y se mete y encuentra a Lee Bay, que es el dueño del carro, que pues es un hombre que fuma mucho, que toma, un hombre feo, por decirles así. Feo, malo. Y total que le vende el carro. El problema es que Arnie se encapricha mucho con el carro, se llega a pelear con sus papás, con los que nunca había tenido un problema, gasta todo su dinero en el carro, va a meter el carro porque su mamá le dice que no lo quiere en la casa, en un taller donde el dueño del taller, Will Darrell, es una persona que pues sí tiene su taller y ahí recibe gente que va a arreglar sus carros, pero también tiene negocios por fuera de la ley. Conforme va pasando el tiempo, Dennis, que es el que nos platica, te va diciendo que Arnie va cambiando, el acné se le quita, va agarrando más seguridad, el carro también va cambiando, pero Arnie no se da cuenta. De repente dice, ay, tiene llantas nuevas, se las cambié, yo no acuerdo haber comprado y con el dinero que tenía, pero pues tiene llantas nuevas. El velocímetro empieza a andar al revés y Arnie, pues como ya tiene más seguridad, se hace novio de una chica recién llegada al pueblo Lake, pero hay un grupo que lo sigue bulleando y lo sigue atacando y de repente empiezan a pasar cosas muy especiales con estas personas que lo bullean y lo atacan y Arnie cada vez se parece más a Lee Bay, que es al que le compró el carro, y empiezan a suceder cosas muy, muy raras. Te tiene así, en tensión siempre la novela. Y además el final como te lo deja Stephen King, dices, ¿será? Sí, es de esos finales que te deja pensando, dices, ojalá y no vuelva a pasar la historia. Entonces, sí, también para esta época, ideal. La quinta novela que les recomiendo de Stephen King es la que más miedo me ha dado. Esa sí me puso la piel chinita, no. Es una novela que dices, ¡ay! Está genialmente escrita, pero te hace sufrir como buena novela de terror y te tiene así. Y estoy hablando de Cementerio de Animales. Se habla de un doctor que llega a vivir a Ludwall, que es una pequeña población en Maine nuevamente. Esa vez no es escritor, es doctor. Él va a ser el doctor de la universidad. Allá hay una universidad en esa población. Y llega con su esposa y con sus 2 hijos pequeños. Quito los niños, digo, el niño chiquito estaba aprendiendo, bueno, acababa de aprender a caminar y la niña, si no me equivoco, tenía 5 o 6 años. Y conocen a su vecino, pero para esto donde ellos vivían había una carretera que tenía una curva y además de la curva pasaban los carros muy rápidamente. De hecho, para ir a casa de su vecino, Jude, con el que se hace amiguísimo, tenían que cruzar esa carretera con mucho cuidado. Entonces ellos llegan y de repente se aparece un gato ahí que la hija adopta y por angas o mangas el gato se muere y lo van a enterrar a un cementerio de animales que estaba justo atrás de su patio. Es un lugar muy boscoso y estaba su patio y después el bosque atrás. Entonces ahí estaba el cementerio de animales, donde toda la gente de la región iba pues a enterrar a sus animales, no solo perros, sino vacas, de todo. Entonces un día el vecino le cuenta que además un poco más atrás del cementerio, donde termina el cementerio, hay otros terrenos donde los indios Mi'kmaq pues también enterraban y tenían ciertas creencias de ciertos espíritus que vivían en ese lugar. Una vez que te establece todo esto Stephen King
Empieza a trabajar el doctor en la universidad y de los primeros días llega un estudiante muy mal, a punto de morir, y cuando recobra el sentido le dice no se acerque al cementerio de animales, bueno, a la parte de atrás del cementerio de animales. Y ahí empiezan a surgir una serie de cosas, una serie de situaciones que llevan a este doctor a tener que ir a esa zona. Y suceden cosas horribles, horribles con el gato, con su familia. Él tiene una serie de dilemas por no hacer sufrir a su hija. El hijo pequeño, no. En serio, es un libro que te mantiene así, les digo, es el libro que más me he pegado a mí de Stephen King. Si tienen niños, sobre todo niños chiquitos, les va a pegar. Yo creo que la idea, sobre todo todos nos identificamos con los niños chiquitos, y cuando les pasa algo, como le pasó a este niño, es cuando te aterras. Pero finalmente, pues es un libro de terror, ¿no? ¿Y cómo dejar fuera de estas recomendaciones la obra maestra de Stephen King? A ver, si saben cuál es la obra maestra, déjenmelo aquí abajo antes de seguir viendo el video. A ver si es cierto que saben cuál es la obra maestra de Stephen King. Sí, por supuesto, estoy hablando de It. It es un tochote que te habla, fue escrito en 1986. Es un libro que está escrito a dos tiempos. El primero 1957-1958 y el otro en 1984 y 1985. Está ubicado esta historia de It en Derry, que es un poblado nuevamente de Maine, y además es un poblado que no existe, pero que aparece en varias novelas de Stephen King. Y después de haber leído It, como que cuando aparece en otra de las novelas, como que sientes que regresaste a un lugar que conociste. Porque si algo tiene Stephen King, sobre todo en esta novela, es que es muy descriptivo. Dedica mucho tiempo a describirte a las personas y las relaciones de Derry para que entiendas cómo era ese funcionamiento de esta pequeña población. Todo empieza cuando un niñito sale un día a jugar, un día que llueve mucho, con un barquito de papel para que se vaya por la calle como si fuera un río. Y de repente se va a una coladera, y de la coladera sale un payaso, que es Pennywise, el famoso Pennywise, y le jala el brazo y lo mata. Pero luego te vas enterando que en Derry, cada determinado tiempo, cada determinado número de años, desaparecían o asesinaban a niños. Y después de ciertos meses se calmaba la cosa, y años después otro ciclo igual. La novela en 1957 nos presenta, híjole, a unos niños que acabas adorando, que es el famoso Club de los Perdedores, que ellos terminan el ciclo escolar y no son amigos, se conocen, han coincidido en la escuela, pero no son amigos, pero por algo en las vacaciones de verano se hacen amigos, pero muy, muy cercanos. Y en esta ciudad, en ese momento, empiezan a suceder cosas raras. Y eso es lo que pasa en los 50. Ahora, en 1984, encontramos a Mike, que es el único que sigue viviendo en Derry, que les habla a todos los demás y les dice, está todo volviendo a suceder y tienen que regresar. Y es esta lucha de estos niños que cuando son grandes pierden la memoria y no se acuerdan qué pasó en ese pasado. Porque no solo tenemos a Pennywise, todo el mundo cree que Pennywise es el malo, no, es una representación del mal, pero había distintas representaciones del mal en Derry. Entonces, ¿por qué vienen esas representaciones del mal? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué tienen que regresar estos niños, bueno, estos ya grandes en los 80s, para lo que termina? Y lo que habían vivido de chicos era tan fuerte que aunque se les había olvidado, uno de ellos no llega a Derry y se suicida. Dice, no, mejor me mato, yo no voy. Entonces sí es una obra que te hace pensar mucho, que maneja mucho los miedos que tenemos las personas. Entonces sí es un libro que si te gustan los libros de terror, tienes que leerlo. Bueno, el siguiente libro me encanta. Este es de terror, pero de terror psicológico. Tiene únicamente a dos personajes y no le hace falta más. Bueno, sí tiene en algunos momentos, pero el 80-85% de la novela son dos personajes. Y estamos hablando de
Misery. Misery es genial. Yo no sé cómo se le ocurrió esa idea, pero es una idea que, wow, wow. Tan buena que en el 90 fue adaptada para el cine con James Caan y Kathy Bates. De hecho, Kathy Bates saca el Oscar por la excelente actuación que hizo. ¿De qué trata? Tenemos a Paul Sheldon, que es un escritor, sí, nuevamente el personaje principal es un escritor, que escribe novelas románticas sobre su estrella principal de Misery y que ha hecho una serie de novelas románticas, lo cual le ha dado pues, bastantes ingresos, las vende bien, pero que él no está contento, que él quiere escribir algo más profundo. Entonces acaba de terminar su última novela, donde él dice que ya es la última que va a escribir de Misery. Él normalmente escribía en un hotel solo, celebra y va de regreso a su casa y hay una gran nevada y choca y se queda su carro ahí a la mitad de la carretera con toda la nieve. Y resulta que quien lo encuentra es Annie Wilkes, que es una mujer que vive en la zona, enfermera, muy robusta, ya madura, que es su fan número 1. Y en serio, su fan número 1. Y en lugar de llevarlo a un hospital, se lo lleva a su casa. Paul, cuando recupera el sentido, se encuentra que está en una cama, en una recámara, y dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y dice, no, pues te encontré y yo te adoro, eres mi escritor favorito, ve, yo tengo todas tus novelas, y adoro a Misery, Misery es lo máximo, y hasta ahí todo va bien. El problema es, cuando lee la novela, la última novela que escribió Paul, dice, no puedes hacer eso conmigo. Y ahí sale la verdadera personalidad de Annie. Y le dice, ahora vas a escribir otra novela de Misery. Pero no saben todo lo que le hace al hombre. Ay, tú llegas a sufrir nada más. Oyes que va a entrar a la recámara y estás, ya le va a hacer. Y hasta a ti te duele de lo bien narrada que está. Le hace lo que no te imaginas. Yo vi primero en este caso la película antes de leer el libro. Y la película se me hizo dura, pero cuando leí el libro dije, porque hay una escena en el libro que en la película no se atrevieron a hacerla tal cual. Y les digo que la película está fuerte. Entonces cuando le haces eso dices, no, y a partir de ahí ya tú sientes el miedo que siente Paul cada vez que Annie se le acerca. Tú sientes ese miedo. Entonces no, es genial, los artistas que la hicieron, es genial como está escrita. Es la mejor novela de terror psicológico que yo he leído. Y la última de estas 8 novelas es Doctor Sueño, que es la segunda parte del Resplandor. Nada más que esta fue escrita muchos años después, hasta el 2013. Encontramos a Danny, ¿se acuerdan del niño que les platiqué del Resplandor? Ya Danny ya es un nombre. Pero desgraciadamente no es un hombre hecho y derecho. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha caído en el alcoholismo igual que su padre por ese resplandor, porque él ya no quiere tener ese resplandor y sentir y ver las cosas que ve. Y pues cuando toma como que lo apaga, pero lo vemos llegar al fondo, pero al fondo, o sea, lo que hace cuando llega al fondo, dices, no, ¿cómo una persona puede hacerle esto a otra? Pero es que pues, ya estaba él en el fondo de ese alcoholismo. Entonces él se da cuenta, se espanta, se sube a un camión y llega a una población que resulta ser una población que también está cerca de esa zona. O sea, no junto, pero cerca de esa zona donde estaba el Overlook. Y ahí él pues empieza a hacer su vida, va a Alcohólicos Anónimos, tiene un padrino, hace amistades, muy aislado en cierta manera. Hace amistad con un doctor. Para esto, cerca de donde él vive, pero en otra población, hay una niña que se llama Abra Strong, que nace y resulta que tiene un resplandor, pero enorme. Si el de Danny era fuerte, este dice, quítate que ahí te voy. Y empiezan a contactarse ellos mentalmente. Y empiezan a hacer una especie de amistad. Esa es una parte de la historia. Pero la parte de terror, la parte por otro lado, tenemos al nudo verdadero. El nudo de verdadero es un grupo de gente liderado por Rose la Chistera. Híjole, ellos tienen algo, pero no es el resplandor. Pero se alimentan del resplandor de niños. Entonces van como si fuera un circo, hagan de cuenta, como una caravana. Van por todo Estados Unidos ubicando a niños con resplandor para alimentarse de ese resplandor. Y ya se imaginarán lo que les hacen a estos niños, ¿no? Y ubican a Abra.
ubican a esta niña, porque tiene un poder, y dicen, no, pues tenemos que ir, porque ya casi no tenemos alimento, porque ellos el resplandor lo guardaban en los tubitos, y pues ya casi no tenían, y con lo de Abra, pues iban a tener abastecimiento para muy buen tiempo. Y pues esta niña se da cuenta y le pide ayuda a Dani. Y es toda esta ayuda que le va a dar Dani con el papá de la niña, con la abuela de la niña, con el mismo doctor y también Rorla Chistera, como que todo el mundo sabe que va a haber un enfrentamiento entre ellos. Es que es una novela que te mantiene atada, que no sabes qué va a pasar. El final, ay, no se los platico, pero volvemos a ver parte de lo que quedaba del Overlook. Se vuelve a ver al famoso Overlook y es un final que, ay, la película tiene un final distinta al del final del libro, ¿sí? Me gustó más el final de la película que el del libro, pero bueno, Stephen King así lo acaba. Ya sabemos que Stephen King es cruel con nosotros y no nos da los finales que luego nosotros queremos. Y bueno, estas son las 8 novelas de terror de Stephen King que yo les recomiendo leer para esta época. Nuevamente, les vuelvo a decir, es dentro de lo que yo he leído de Stephen King, porque podrían decirme que hay otras más terroríficas, pero yo no las he leído, entonces por eso no se las puedo recomendar. Si ustedes ya la leyeron, alguna otra que digan que es más terrorífica de Stephen King, déjenmela abajo para ponerla en mi lista de pendientes de lectura. Y como siempre, si les gustó este video, dedito arriba; si no les gustó, dedito abajo. Me dejan dicho qué les gustó y qué no les gustó. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?